Buenas, ¿qué tal? En estos últimos días han empezado a aparecer nuevos avances muy interesantes sobre la próxima gran actualización del mapa en prehistoria. Aparecieron 4 imágenes que, aunque a primera vista pueden parecer simples capturas, en realidad dicen muchísimo sobre la dirección que está tomando el juego y sobre cómo se verá y se sentirá el mapa en la siguiente actualización. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre los nuevos avances de la expansión del mapa en prehistoria Roblox, analizaremos las 6 imágenes una por una y también conectaremos todo esto con la información oficial del Trello para entender qué tipo de expansión se viene realmente, qué cosas cambian respecto a lo que se había dicho antes y por qué esta actualización puede ser una de las más importantes para el futuro de prehistoria. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Información del Discord. Ahora sí, empecemos con lo que se mostró en el Discord. La primera imagen nos muestra un pequeño lago rodeado de una gran cantidad de plantas nuevas. No estamos hablando de simples recolores, sino de modelos completamente distintos, con hojas más densas, vegetación más alta y una sensación mucho más natural. Alrededor del lago se puede notar una gran variedad de árboles, algunos más delgados, otros más robustos, creando un paisaje que se siente vivo y mucho más trabajado que muchas zonas actuales del mapa. Este tipo de lago pequeño es importante porque rompe con la idea de grandes espacios vacíos. En lugar de enormes extensiones planas, vemos zonas más compactas, más detalladas, que invitan a quedarse, a explorar, a esconderse o incluso a convertirlas en puntos de encuentro naturales. Este tipo de diseño encaja perfectamente con lo que el Trello menciona sobre atraer a los jugadores al bioma, en lugar de dispersarlos sin rumbo. Segunda imagen. La segunda imagen muestra un escenario algo diferente. Aquí se aprecia un lago al fondo, con plantas más pequeñas en primer plano y una gran cantidad de árboles pequeños distribuidos de forma más abierta. Lo más llamativo de esta imagen es la montaña que se ve al fondo, enorme, imponente, marcando el horizonte. Esta montaña no solo añade profundidad visual, sino que también sugiere verticalidad, rutas alternativas, posibles cuevas, senderos o zonas elevadas que podrían convertirse en puntos clave del mapa. Esta imagen da la sensación de transición entre biomas, de un espacio que no está completamente cerrado ni completamente abierto. Es el tipo de zona que podría funcionar muy bien como corredor natural entre áreas más importantes, permitiendo encuentros entre jugadores sin forzarlos a un único punto. También refuerza la idea de que el mapa se está diseñando para ser más interesante de recorrer, no solo más grande. Tercera imagen. La tercera imagen es, sin duda, una de las más intrigantes. En ella se ve a un dinosaurio dentro de lo que parece ser una cueva o refugio natural. Está acostado sobre una cama de hojas, casi como si fuera un nido improvisado. Este detalle no parece casual en absoluto. Es muy difícil no relacionar esta imagen con la futura actualización de anidación. Todo en esta imagen transmite refugio, seguridad, intimidad. La cueva no se ve como un simple hueco en la roca, sino como un espacio pensado para ser usado, para descansar, para protegerse. Esto podría ser un adelanto directo de cómo se verán las cuevas destinadas a los nidos, espacios más inmersivos, más variados y con identidad propia. No sería raro que esta actualización del mapa esté sentando las bases visuales y estructurales para sistemas futuros, y esta imagen encaja perfectamente con esa idea. Cuarta imagen. La cuarta imagen nos muestra una zona del mapa con una enorme variedad de plantas, árboles y rocas. Es un entorno muy cargado de detalles, casi caótico, pero de una forma positiva. Se siente como un ecosistema real, donde cada elemento tiene su lugar y donde el terreno no es simplemente plano o predecible. Este tipo de zonas pueden convertirse en lugares ideales para emboscadas, exploración, ocultamiento o simplemente para que el mapa se sienta menos artificial. La quinta imagen muestra un lago de fondo, con mucha cantidad de árboles grandes y pequeños. La zona parece una parte del mapa actual, pero se ve que ahora tendrá más variedad. La sexta imagen muestra una zona con un gran lago al costado, y una gran cantidad de árboles grandes. En parte izquierda se ve que parece una cueva refugio para los dinosaurios. Además, esta última imagen vino con un mensaje que nos informa que la siguiente actualización incluirá algunos ajustes en otras áreas.
Información del Trello. Ahora bien, todo esto no está desconectado de la información oficial del Trello. De hecho, encaja bastante bien con los cambios que se explicaron ahí. Originalmente, esta actualización estaba vinculada al remake del Bosque de Robles junto con una expansión general del mapa. Sin embargo, tras analizar el tamaño del mapa actual y cómo se comportan los jugadores, los desarrolladores tomaron una decisión muy importante. El Trello explica claramente que el mapa actual está infrautilizado. Los jugadores tienden a concentrarse en zonas específicas para interactuar, y simplemente hacer el mapa más grande podría empeorar ese problema, separando aún más a los jugadores y haciendo que el mundo se sienta vacío. Aumentar el tamaño de los servidores tampoco soluciona esto, ya que más jugadores significan más lag y no cambian el hecho de que todos se junten en los mismos lugares. Por eso, en lugar de hacer un mapa gigantesco, la expansión se replantea completamente. El mapa sí crecerá en el futuro, aproximadamente entre un 50% y un 100%, pero esto se hará mediante la adición de nuevos biomas como el desierto, las tierras baldías, las montañas y expansiones oceánicas decoradas. No se trata de estirar los biomas existentes, sino de añadir áreas nuevas, bien definidas y con identidad propia. En el caso concreto de esta actualización, el enfoque principal pasa a ser la revisión del Bosque de Robles. Esto incluye árboles más grandes y detallados, ramas que los dinosaurios saltadores podrán usar para trepar, una sensación de inmersión mucho mayor, arbustos actualizados y, algo muy importante, cuevas más interesantes y áreas de descanso inmersivas. Justamente lo que estamos empezando a ver en las imágenes del Discord. Todo apunta a que el objetivo no es hacer el mapa enorme, sino hacerlo denso, detallado y atractivo. Menos espacio vacío, más lugares que inviten a quedarse. Zonas que naturalmente concentren jugadores sin forzarlos, creando encuentros orgánicos y una experiencia mucho más viva. Nuevas estructuras. Si hoy mismo entramos al mapa actual y nos dirigimos fuera de los límites jugables, ya es posible encontrar nuevas estructuras colocadas a modo de adelanto. Árboles con modelos distintos, rocas con nuevas formas, plantas que no existen todavía dentro del mapa principal. Todo esto deja claro que la expansión del mapa no es solo una idea en el Trello, sino algo que ya se está construyendo activamente y que poco a poco se va integrando al mundo del juego. En resumen, estas son las novedades principales. Estos nuevos avances del mapa muestran claramente el camino que está tomando Prehistoria. Un mapa más detallado, más inmersivo, con mejor uso del espacio y con escenarios que no solo se ven bien, sino que también sirven para futuras mecánicas como la anidación, la exploración profunda y la interacción entre jugadores. Las imágenes no son simples adelantos visuales, sino piezas de un rompecabezas más grande que define el futuro del juego. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Cuál de las 4 imágenes te llamó más la atención? ¿Crees que este enfoque de menos mapa vacío y más detalle es la decisión correcta? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.